Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el economista Orlando Ochoa, experto en temas macroeconómicos y de petróleo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. El gobierno nacional ha mantenido una política de cambio restrictiva con la intención de mantener una estabilidad cambiaria y reducir la inflación. Sin embargo, vemos que esa estrategia no ha estado funcionando aproximadamente desde julio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la política que sigue el gobierno, que se ha seguido en varias partes, vamos a ver, hay un tema económico y hay temas sociales y hay temas políticos. Vamos a ver el tema económico. Ha seguido una política que los economistas llamamos algo así como de anclaje cambiario. El gobierno rezaga el movimiento del tipo de cambio con respecto a la inflación. La inflación se mueve a un ritmo, el anclaje cambiario, la tasa de cambio se desliza un poco más lento y con eso trata de exprimir que salga la inflación, que baje la inflación. Entonces, el anclaje cambiario requiere ofrecer dólares en el mercado cambiario, tanto Banco Central como el sector privado, suficientes para cubrir la demanda. Si el mercado está en balance, funciona. Cuando empieza a subir la demanda de divisas o la oferta de dólares privada y del Banco Central es baja, puede haber entonces un problema de demanda insatisfecha y esa se va al mercado paralelo. El mercado paralelo es más bien pequeño, el mercado oficial es grande. De hecho, podemos estar pensando que el mercado oficial está manejando alrededor de 10.000 millones de dólares. La mitad más o menos en este año pueden ser de Banco Central, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares cuando termine el año, y el resto de los grandes operadores privados también y de los medianos y pequeños. Entonces, con eso se manejan importaciones. ¿Cuál es el punto? El gobierno maneja esa política de anclaje cambiario, pero tiene ahora un balance de oferta y demanda distinto. Sin duda alguna, después de las elecciones, hay temores de que el ambiente del país se pueda estar deteriorando. Por política, por los temas internacionales, por riesgo de sanciones que vuelvan. Hay una elección en los Estados Unidos, el 5 de noviembre. Entonces, el dinero se mueve o para transar importaciones o cautela o salida de capitales, por cualquiera de las dos. Entonces, el gobierno tiene un dilema. Lo que puede hacer es dejar deslizar el tipo de cambio más, es decir, suavizar el anclaje. Ya está ocurriendo. Ya estamos viendo que el tipo de cambio se está deslizando más. Pero mantiene una brecha con el paralelo de alrededor del 20%. ¿no? El paralelo está sobre los 47 y el otro está alrededor de los 39. Entonces, esto se podría manejar, pero hay varias opciones. Hay algunos economistas, analistas que dicen que el tipo de cambio del BCB, el oficial, está sobrevaluado. Usted ha hablado de deslizar, es acercarlo más hacia la tasa que señala el paralelo. Deslizar el tipo de cambio oficial es tratar de disminuir su sobrevaluación, digamos, que sí, podemos decir que hay una sobrevaluación. Las sobrevaluaciones son difíciles de medir, porque tratan de comparar el poder de compra dentro de Venezuela con el poder de compra en otros países. Los mismos productos, cuánto cuestan y ver. No se, por un lado se trata de deslizar también con respecto a la inflación, el tipo de cambio. La inflación ha venido bajando. Si el tipo de cambio se empieza a deslizar más rápido, como hay un componente importado en los productos, los precios van a tender a subir. ¿Cuánto se traslada de la depreciación del bolívar a los precios? Es otro tema. Nosotros tenemos una economía ahora mucho más dolarizada, porque ahora incluso tenemos los precios de referencia en dólares. Entonces, si automáticamente se desliza el tipo de cambio y un producto está en dólares, automáticamente el producto sube. Pero hay productos nacionales que tienen un muy poco componente importado, entonces no deberían subir. Y al productor o al vendedor no le conviene subir tanto porque el poder adquisitivo de los venezolanos está muy golpeado. Y por lo tanto, si subes mucho, caen las ventas. Entonces, aquí entramos en otro tema. Si se deprecia el tipo de cambio, el bolívar respecto al dólar, más rápido, suben los precios, el poder adquisitivo de los sueldos y salarios en bolívares cae. Y una parte de los venezolanos gana en bolívares, una buena parte. Otros tienen unos bonos en dólares. Y el gobierno paga también en bolívares y paga también algunos bonos en dólares, entonces indexados en dólares. Entonces, lo que pasa en el mercado cambiario
afecta lo que pasa en el mercado de bienes y servicios, afecta el poder de compra de las personas y afecta el balance fiscal. El pasado jueves, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció medidas económicas para tratar de reducir la brecha cambiaria y darle estabilidad, digamos, a los venezolanos. No anunció cuáles medidas se iban a aplicar. En su opinión, ¿cuáles podrían ser las medidas que podría aplicar el Ejecutivo para reducir esa brecha? En el corto plazo, deslizar la tasa de cambio y aumentar la oferta de divisas. Pero el Banco Central puede subir la oferta de divisas, como puede decir, a lo mejor este año cierra algo más de 5.000 millones, y el sector privado, las principales divisas vienen del sector petrolero. Las empresas mixtas, donde hay un operador privado, como Chevron, que vende divisas, y otros operadores venezolanos, empresas venezolanas. Y del lado oficial, Banco Central, la principal fuente de divisas es petrolera. Entonces, deslizar el tipo de cambio ayuda, pero no resuelve. La demanda de divisas se tranquilizaría si la situación política, social de Venezuela fuera más estable. Y ahí hay un mensaje para otra área que no vamos a tocar, pero sin duda alguna la calma política y el funcionamiento político mejor ayudaría. En ese sentido, iba la siguiente pregunta. Hay algunos analistas políticos y economistas que señalan que parte de esa ampliación en la brecha cambiaria está relacionada con incertidumbre a futuro, es decir, con lo que puede ocurrir luego del 10 de enero o durante el año 2025, incluso relacionado con la elección del 5 de noviembre en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Fíjate, cuando estaban en las negociaciones entre gobierno, oposición y los Estados Unidos, las negociaciones de Barbados, México y antes Qatar, hubo unos acuerdos, hubo unas licencias. La producción petrolera de Venezuela subió y de hecho entre el 2023 y el 2024 la producción petrolera ha subido como un 16%, 15%. Las exportaciones algo menos. Ese aumento en los ingresos petroleros para el país en divisas da más dólares y por otra parte le da más dólares y bolívares al gobierno porque PDVSA paga impuestos y las demás empresas también. El gobierno ha podido gastar más, la economía creció en la primera mitad del año. Creció, las cifras lamentablemente no se publican estadísticas y es un problema para el país que no se publican estadísticas para el sector privado, nacional, internacional, para hacer cálculos, pero sabemos que creció. ¿Cuánto no? En el segundo semestre se está sintiendo una caída de la economía, caída en las ventas, caída, la producción se va ajustando y se va acercando el último trimestre, ya estamos en el último trimestre del año, perdón, octubre, noviembre, diciembre, que es cuando más ventas hay, se acerca Navidad, se pagan los bonos de fin de año y el gobierno paga también obras, el gobierno gasta más, la gente gasta más, pero tenemos un ambiente que se siente recesivo. Si no se maneja esto de una manera coherente, porque deslizar el tipo de cambio, como decía, afecta el poder de compra de la gente. Si sube el tipo de cambio, más bolívares por dólar, suben los precios, la gente puede comprar menos. Entonces, si esto no se el próximo año parece ir en tendencia a recesión. ¿Cuál es la solución de mediano plazo? La de corto plazo es la que hemos hablado, deslizar y aumentar la oferta de dólares, pero tengo un límite. Los dólares vienen del petróleo, fundamentalmente. ¿Qué hay que hacer? Levantar la producción petrolera. Ahora, ¿cómo se levanta la producción petrolera en el ambiente que tenemos? No tenemos los acuerdos internacionales de Barbados funcionando. Las licencias que permiten producir no se han tocado y siguen operando varias licencias. Lo ideal sería poder abrir la economía venezolana al resto del mundo, tener mayor capacidad de exportación y mayor capacidad de importación. Más dólares para importar y mayor capacidad de exportación. Si quisiéramos levantar 500.000 barriles de petróleo, nosotros, eso puede costar entre gastos operacionales, gastos de capital, 9-10 mil millones de dólares. Más incremento en la producción de electricidad. Necesitamos invertir en electricidad. La red de transmisión, la producción hidroeléctrica y la termoeléctrica en el occidente del país. Son gastos grandes. Para hacer eso, Venezuela tiene que estar más integrada a la economía mundial. Con el problema político que tenemos y este tipo, no podemos. Entonces, el camino de mediano plazo es aumentar la producción petrolera y las exportaciones no petroleras, las cuales han subido y se estiman alrededor de los 3.000 millones de dólares. Y la exportación petrolera, yo diría 16, 17 mil millones. Entonces, hemos mejorado, pero
habría que darle un verdadero impulso a la economía privada, a la economía petrolera, y a que el gobierno maneje bien el balance entre ingresos y egresos. En ese sentido, usted mencionaba la inversión que se tiene que hacer en materia petrolera. El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, dijo la semana pasada que se podría buscar junto con el Ejecutivo un esquema Chevron para el sector eléctrico, es decir, la participación de empresas privadas en el sector eléctrico. ¿Usted ve eso posible de aplicar en Venezuela? Bueno, se trata de pagar deudas que el socio venezolano, PDVSA, tiene con el socio extranjero Chevron, que se acumularon durante los años que no se pagó. Entonces Chevron está cobrando, está manejando la operación y el gobierno tiene un acuerdo fiscal, punto. Hacer eso en el sector eléctrico requeriría, en realidad el sector eléctrico en cualquier país se financia con préstamos de multilaterales a largo plazo, 20 años o más, o 10 años o 15 años, y a tasas de interés bajas, porque se monta infraestructura, la infraestructura ayuda a la producción, ayuda a que los hogares venezolanos tengan electricidad estable. Hay que hacerlo también en agua, para mantener los suministros de agua, cuidar los embalses. Entonces, electricidad, agua, se podría hacer con préstamos de multilaterales. Para volver a préstamos con multilaterales, tendríamos que volver a la economía mundial. Préstamos privados para eso es muy caro, es muy caro. Y entonces yo no diría esto. Levantar la producción petrolera también necesitamos arreglar las refinerías, las grandes refinerías. La ley de hidrocarburos no permite que las refinerías que ya existen puedan ser manejadas con privados, pero se pueden montar refinerías privadas nuevas. No hay ambiente para eso. Estas refinerías grandes podríamos modificar la ley y permitir que el sector privado manejara refinerías. Hay que aumentar la producción de los crudos propios para las refinerías. Entonces, decir, arreglar electricidad, agua y refinación es suplir diésel, gasolina, electricidad a hogares y empresas y agua. Eso hay que hacerlo junto con el levantamiento de la producción petrolera, aumento del poder adquisitivo de los venezolanos, los sueldos y salarios reales, es decir, por encima de la inflación suban. Ese es lo que debería ser el objetivo de un plan económico del gobierno. Al regreso del corte comercial me va a contar cómo debería aplicarse ese plan gubernamental para lograr estos objetivos que usted ha dicho. Necesitamos hacer una breve pausa. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con Orlando Ochoa sobre economía y el contexto político nacional. ¿Cómo inciden? ¿Cómo van estos dos elementos en la política nacional? Ya venimos. Como indicábamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el economista Orlando Ochoa, especialista en temas macroeconómicos y de petróleo. Usted dibujaba un escenario, digamos, ideal o una proyección para, digamos, estabilizar la macroeconomía venezolana. ¿Qué se necesita para llegar allí? Y recuperar el crecimiento económico y los ingresos de la gente. Mira, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales y tenemos problemas políticos. Y tenemos problemas institucionales. Las instituciones venezolanas económicas, políticas y judiciales deben estar a tono con lo que se quiere. De hecho, el último premio Nobel es para gente que trabajó sobre cómo las instituciones políticas diseñan las instituciones económicas y las instituciones económicas determinan los incentivos a producir o no. Más allá de eso, algunas otras cosas de estos autores a mí no me gusta mucho, pero esta parte es la parte importante que ellos han hecho. En Venezuela hay que pensar en algo de esta manera. Necesitamos, recordemos que este empuje que tuvo la economía del 2022, finales del 22, 23 y hasta ahora el 24, principio del 24, tuvo que ver con los acuerdos de Barbados, las negociaciones de México y si algunos dicen, bueno, las conversaciones de Qatar entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros necesitaríamos, para tratar todos estos problemas, una especie de Barbados 2, Qatar 2. Necesitamos tener un marco en que la economía venezolana vuelva a funcionar con el resto del mundo. ¿Qué necesitamos? Uno, levantar la producción petrolera, que es lo principal. Necesitamos levantar la producción no petrolera también, la producción industrial, agrícola y minera.
Pero la producción petrolera es relativamente más fácil porque hay una infraestructura para producir más de 2 millones de barriles que se ha deteriorado y se puede recuperar, eso sí, miles de millones de dólares. Y eso lo tiene que hacer el sector privado. PDVSA tiene una enorme restricción de recursos. Entonces necesitamos un sector privado petrolero y un sector privado no petrolero. Necesitamos arreglar la infraestructura eléctrica, como decía, y de aguas, y necesitamos que eso funcione con un entendimiento con el resto del mundo. Sin el resto del mundo, Venezuela no tiene cómo moverse adelante. Hay un estancamiento. Y no solamente con los Estados Unidos, con China. China es la segunda economía del mundo. Con China había unos acuerdos financieros a cambio de petróleo por dinero y el dinero se usaba en infraestructura y en petróleo. Resulta que no funcionaron bien y China cortó el financiamiento. Entonces no solamente son los países occidentales, Estados Unidos y Europa, China también cortó. Entonces necesitamos rectificar y tener un acuerdo tipo Barbados, tipo Qatar, por decir, donde podamos, uno, un plan petrolero, dos, un plan de estabilización, como tú decías, estabilizar el mercado cambiario. ¿Qué necesitamos? Más dólares. Necesitamos que el Banco Central pueda tener un préstamo o acceso a los derechos especiales de giro que tiene en el Fondo Monetario. Con eso el Banco Central tiene. Necesitamos, al producir más petróleo hay más divisas. El sector privado puede importar más. La banca puede dar más créditos porque puede bajar el encaje legal. Ya no sé, hay que restringirlo. Podrían dar más créditos en bolívares. Se pueden subir los sueldos y salarios. Hay que modificar algunas cosas en cómo se cobran los impuestos a las empresas para asegurar que paguen una tasa mínima sin la enorme presión del gobierno por distintos lados que está cobrando en forma desordenada. Y necesitamos también una legislación laboral que incentive mayor empleo, mayor entrenamiento de la fuerza laboral y podamos evitar la migración de los jóvenes entre 18 y 30 años, que son los que más se están yendo y están creando un déficit de personal calificado y de jóvenes emprendedores de todo. La economía venezolana hay que ponerla a funcionar y eso requiere decisiones políticas en las cuales no me voy a meter, pero si conversáramos con el resto del mundo, podríamos hacer. Otra cosa, esos incentivos económicos, una negociación interna política, una reforma institucional, política y económica para hacer acordes. Y luego, es verdad, necesitamos del resto del mundo algunas garantías por procesos que se han puesto judiciales, internos, externos. Tenemos que resolver esto. Tenemos un conflicto tenemos una naturaleza de un conflicto interno casi de guerra, con daños casi de guerra sin tener una guerra. Entonces, eso es un tema que no voy a tocar en detalle, pero relacionarnos con el resto del mundo es la clave. Podemos conseguir financiamiento. Hay otra cosa, Venezuela tiene una deuda, el sector público, el gobierno, una deuda de más de 160.000 millones de dólares. Más grande que la economía venezolana, acumulada de los tiempos de Hugo Chávez, más algunas otras cosas. Esa deuda se puede reestructurar y en una reestructuración hay una quita parcial. Nos pueden quitar una parte grande de eso. Es decir, se puede sanear financiera, económica y políticamente hay que negociar. Una reestructuración de la deuda pública de la República y de PDVSA es posible. Exacto. En estos términos, en este contexto. En este contexto de todas estas cosas que hablamos, sí. ¿Por qué? Porque se podría... Si Venezuela tiene un plan de recuperación económica y petrolera y de gas, y eso significa que en 8 años lleguemos a 2 millones de barriles de petróleo y en gas a 300.000 barriles equivalentes de gas exportables, más minería, más sector privado, eso da un flujo de ingresos que permite al gobierno atender el problema interno del país, atender la infraestructura, el problema interno social, la infraestructura. El sector privado puede trabajar y podemos reestructurar la deuda. Y cuando hay reestructuraciones de este tipo de deuda soberana, hay una quita. Esa quita nos alivia la deuda y nos permitiría. Entonces, y evitaría que nos quiten Citgo que puede caer en medio de estas circunstancias. Porque podríamos conseguir una protección para negociar. Pero negociación financiera, negociación económica, negociación petrolera, negociación política. ¿A cuáles son los países que se les debe más dinero? La República, ¿qué países les debe más dinero? No es tanto países, pues son tenedores de bonos. Hay una deuda con China. Hay una deuda con China que, entiendo por los intereses de mora, puede estar gravitando cercana a los 20.000 millones de dólares. Pero en bonos hay más de 60.000. Pero con los intereses retrasados, agrégale 10.000 más. Entonces,
y tenemos litigios perdidos por nacionalizaciones que hay que arreglar. Si Venezuela agarra este plan de recuperación, podemos negociar y negociar para no completo, o sea, hacer una quita de las cosas, podemos realmente ahorrarnos mucho. Pero esto es un tema que los políticos suelen poner de lado porque hay un enfrascamiento en el conflicto político. Cuando hay conflictos políticos, los que los pagan son los pueblos. En ese sentido viene la siguiente pregunta. Hemos hablado del gran contexto macroeconómico, del contexto financiero internacional, de los acuerdos políticos que se necesitan para llegar a la mejoría de la economía venezolana, y en todo eso, ¿dónde está la gente? Es decir, ¿es posible aumentar los sueldos y salarios en este momento? ¿Qué se necesita para aumentar sueldos y salarios? Porque en este momento, si el gobierno tiene que atender el corto plazo, vender más dólares, deslizar la tasa de cambio, eso más bien va a ir incidiendo en que la inflación, que ha venido bajando por el anclaje cambiario, el gobierno tiró una ancla cambiaria y con eso sostuvo el tipo de cambio, pero generó una sobrevaluación. La tasa de cambio debería estar más alta, pero logró bajar la inflación. El tema es cómo pasas de ahí ahora a levantar salarios. Pero el sector privado te va a decir, mis ventas son bajas, mis ventas están cayendo, yo no puedo subir sueldo y salarios. Y además tengo pasivos laborales. Entonces, hay que reorganizar y negociar en petróleo, sector privado, resto del mundo y Barbados. ¿Sería México. necesario una reforma a la ley orgánica del trabajo? Podría ser, yo diría que sí, pero en los detalles de eso, pero hay que hacerlo también con una reforma. Necesitamos que el sector privado pague impuestos, pero pague ordenadamente. Hay un desorden en el cobro de impuestos que más bien termina haciendo daño. A nivel de los gobiernos municipales y regionales, no tienen ingresos, hay que ordenar esto. A nivel fiscal tenemos un desorden y necesitamos estadísticas publicadas. Entonces, si la economía toma prioridad, la política tiene que mirar y establecer objetivos para satisfacer las necesidades. Venezuela es recuperable, pero hay que poner un enorme énfasis en la recuperación económica y social. Hay que mejorar las universidades. Necesitamos que las universidades tengan dinero, que se haga investigación. Todo el planeta trabaja con capital humano, talento, investigación, es el principal motor de las economías avanzadas. Nosotros para acercarnos tenemos que cuidar el capital humano, la infraestructura, el sector petrolero, minero y un balance en el gobierno bien manejado. Eso. El Banco Central de Venezuela publicó en agosto unas cifras, asegura que el PIB, el Producto Interno Bruto, creció 8,78%. Los dos principales sectores de crecimiento fueron, por supuesto, el petrolero, y el segundo, llama la atención, el sector bancario, que creció 70% de acuerdo a las cifras del Banco Central de Venezuela. De ese 70% también es notorio que 74% corresponde al Banco de Venezuela, o sea, a la banca pública nacional. ¿Por qué está creciendo tanto la banca pública nacional? Buen periodista, investiga los números. No podemos entrar en los números del Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela ha venido creciendo, se ha venido manejando mejor, de verdad, y qué bueno que hacen una gestión, porque el manejo de los bancos, la banca pública en Venezuela, lamentablemente se había vuelto en un área gris horrible, se está manejando mejor y domina. El sector financiero es pequeño respecto a la economía, y recordemos lo que hace es intermediación, y no está prestando mucho porque tiene un encaje legal donde de cada 100 bolívares que recibe, 72 los tiene que guardar, no puede prestar. Entonces, necesitamos que presten más. Entonces pongamos el Banco de Venezuela y la banca a un lado, que tiene dificultades y está empequeñecida. La banca venezolana es más pequeña que la de República Dominicana, que es un país pequeño. Necesitamos el otro, el sector petrolero. La producción creció 16% en base a acuerdos internacionales. Por eso digo, la producción petrolera mueve el sector de actividad petrolera y ciertos contratos y le da dinero al gobierno, y el gobierno paga y mueve la economía. Si vamos por ahí, debemos hacerlo en grande. Hay que aumentar la producción eléctrica, volvemos, el agua, y educación y salud pública. El valor principal de la capacidad de producción y de la calidad de vida es lo mismo, es la gente. Muy brevemente, porque nos quedan escasos minutos y ya casi nos toca cerrar el programa, ¿cuáles son los desafíos para el año 2025 del país en materia económica? Revertir la tendencia recesiva que hay ahora, más allá, revertir la tendencia recesiva, reorganizar el sector petrolero para crecer, levantar el sector eléctrico para suplir al sector privado, al sector petrolero y a la población,
y llegar a una forma de entendimiento político, llamémoslo Qatar 2, Barbados 2, con el resto del mundo para poder tener confianza y entre dinero en Venezuela con las negociaciones con los Estados Unidos, con los europeos y con China, porque realmente ni siquiera nos está entrando dinero de Asia. Entonces, ojalá pudiésemos poner junto un plan político, económico y social, que es lo que hacen los países. Voy a tomar unos breves segundos para hacerle una última pregunta. Con esta sí cerramos. ¿Está usted de acuerdo con la privatización de las empresas básicas de Guayana, por ejemplo? Yo creo que sí, y yo creo que hasta el gobierno y cualquiera, todo, porque básicamente se han deteriorado tanto, tienen tecnología obsoleta, se ha deteriorado el capital. Habían partes que la están vendiendo como chatarra. Sí, pero las empresas básicas necesitan una enorme cantidad de electricidad. Si nosotros pusiéramos a intentar a poner las industrias básicas a funcionar y solo se mantiene la electricidad actual, el país tendría que apagarse. Necesitamos electricidad, empresas básicas en manos privadas, unas buenas instituciones judiciales para tener seguridad en la propiedad privada. Necesitamos levantar muchachos para que trabajen en las empresas de Venezuela y no se vayan. Y necesitamos orden fiscal. El gobierno, cuando le falta dinero, antes decía imprime, ahora emite en el Banco Central bolívares digitales. Han venido regulándolo, reduciéndolo, pero el cierre de las cuentas sigue siendo con dinero emitido. Y ese dinero presiona al mercado cambiario. Eso hay que solucionarlo. Y eso se soluciona aumentando la producción de petróleo y la no petrolera. Gracias por habernos acompañado. A ti, gracias por la oportunidad de hablar. Orlando Ochoa, economista, especialista en temas macroeconómicos y petroleros. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.